can be named. A tiger's waiting to be tamed, singing you. Confusion never stops, closing walls and ticking clocks. Gonna come back and take you home. I could not stop, but you now know. Singing, come out upon my seas, curse missed opportunities. Am I a part of the cure, or am I part of the disease? Singing you. Nothing else compares. Oh, nothing else compares. Nothing else compares. Where I wanted to go. Where I wanted to go. Where I wanted to go. Where I wanted to Muy buenos días. Desde la Sala de Plenos, doctor Carlos Rivapalacio Velasco, del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, les damos la más cordial bienvenida al Programa Nacional de Capacitación para Médicos Familiares y Generales del CENTISSTE. Hoy, en la sesión número 18, el tema es interpretación de electrocardiograma. Nuestro especialista invitado es médico cirujano del Hospital Universitario Ángel Leaño, Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó su internado médico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con posgrado especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud UNAM. Certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría del año 2011 al 2022. Realizó posgrado de calidad en la atención del paciente pediátrico por el Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud de la UNAM y cuenta con posgrado de subespecialidad cardiología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud y la UNAM. El doctor Iñaki Navarro Castellanos nos presenta el tema Interpretación de electrocardiogramas. Bienvenido. Buenos días. Quisiera agradecer al Sindicato Nacional de los Trabajadores del ISSSTE por la invitación a dar esta plática taller sobre aprender a interpretar de manera básica un electrocardiograma. Un especial agradecimiento también al licenciado Miguel Victoria Ranfla, también a la doctora Norma Liliana Rodríguez y al doctor Juan Carlos Paredes, que amablemente me hicieron la invitación para estar con ustedes.
Y bueno, pues quisiera decir que esto es algo un poquito más práctico. No voy a meterme en datos históricos ni sobre lo que es el potencial de acción, ni cosas de historia que no tienen ahorita mucho caso que ver, pero bueno, en la imagen que ustedes tienen enfrente es el triángulo de Einthoven, y esto es algo que sí es básico. Me gustaría que lo apuntaran, le tomaran una foto. Este sí hay que aprendérselo para que sepan ustedes definir posteriormente muchos de los datos que vamos a tener en un electrocardiograma, entre ellos los ejes eléctricos. Entonces, podemos ver que en la parte de arriba tenemos las derivaciones D1, del lado derecho D2, D3, que son las bipolares, y las unipolares que tenemos ABR hacia el brazo derecho, ABL al brazo izquierdo y ABF hacia los pies. Es muy importante porque en toda esta parte que vamos a hablar, la interpretación del electrocardiograma, dependerá hacia dónde van los factores, cómo o en qué punto se verá más positivo o más negativo. Esta imagen nada más para recordar en dónde se colocan los electrocardiogramas. Vemos ahí B1, B6, es a partir del cuarto espacio intercostal, y esto es importante porque hay personas que acostumbran a poner la derivación B1 en el segundo espacio intercostal cerca del ángulo de Lewis, y puede cambiarnos. De hecho, hay imágenes que se ven de bloqueo de rama derecha si lo hacemos así, entonces tiene que ser casi hasta abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta la línea media axilar, que es B6, que tenemos así los electrocardiogramas, las precordiales. Muy bien. Para empezar, quisiera poner esta imagen para que entendiéramos cada una de estas ondas está dada por un potencial en conjunto de ciertas partes del corazón. Entonces, aquí tengo esta imagen en la cual hay el corazón y lo dividimos como 1S, 2I y 3D. Y esto es para que entendamos que cuando empieza el potencial de acción, a partir de lo que es el ventrículo, la primera parte que empieza eléctricamente a despolarizarse es el septum, y tenemos una pequeña onda que es inmediatamente opacada por una gran onda del ventrículo izquierdo, que es el 2I, y que es un poquito el más tardío, que no es tan fuerte, y tenemos la tercera parte justamente del ventrículo derecho. Entonces va a depender de qué parte esté viendo el electrocardiograma, cada uno de estos calcomanías o chupones que tenemos para medir la despolarización eléctrica del corazón, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que quiero que entiendan, la parte más importante, que es de derivaciones B1 a B6, así como las acomodamos en el tórax, justamente la derivación más importante, o cuando empezamos en la primera parte septal, aquí vemos en B1 vemos una pequeña onda positiva porque está apuntando hacia nosotros en la parte septal, pero de inmediato vemos una onda negativa, que es el vector más potente y que opaca las demás, que es el del ventrículo izquierdo, y en esta derivación no alcanzamos a ver de manera habitual o normal la tercera derivación, y por eso después empieza la repolarización. Todo lo contrario, cuando nos brincamos a B6, este paciente está preexcitado, pero bueno, lo normal es que de hecho veamos una ligera onda Q, una onda ligeramente negativa en B6, y aquí es donde nosotros vemos de inmediato la onda de despolarización del ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo de manera importante, por eso solemos tener ondas R positivas en esta derivación. Y yo quiero que de manera gráfica empecemos a tomar como memoria fotográfica en el cual este es un V1 normal. ¿De acuerdo? Es un V1 normal, es una pequeña onda R positiva y una onda S negativa, todo lo contrario a V6. Y de esta manera, cuando veamos un V1 y un V6 en un paciente, podemos identificar que por lo menos no son o si son normales. ¿De acuerdo? Aunque ya empezamos a hablar de las ondas, pero bueno, recordad que la P, la primera onda positiva que tenemos fuera de nuestro complejo, en el QRS solemos llamar a la primera onda negativa Q, a la primera positiva R, a la segunda negativa, si existe, ¿de acuerdo? Le llamamos una onda S, y si existe una segunda positiva, pues le llamamos R'. Después tenemos lo que es el intervalo QTE, que es muy importante, que lo vamos a mencionar al final también, y el segmento ST, que habla de varios factores, repolarización o despolarización, la onda T también, y en algunos pacientes puede verse una segunda onda positiva después de la repolarización, que es la onda U. No se ven todos los pacientes, y bueno, más no hay que confundirnos con una otra onda P. ¿De acuerdo?
Siempre nos dicen que la despolarización auricular sí la vemos, pero la repolarización no, porque está detrás del QRS. Ojo, esto no es así. Esto es porque la repolarización no suele verse porque no es suficiente la actividad eléctrica para que lo podamos observar. Y ahora sí vamos a la parte interesante de un electrocardiograma, ya que sabemos la nomenclatura, en el cual, pues bueno, tenemos el papel. Esto, si ustedes no lo conocen, esto es básico, vamos a perder mucha información, ¿de acuerdo? Tenemos unos cuadros pequeños en los cuales miden 5 milímetros, están reforzados, y cada pequeño cuadro tenemos que saber que mide 0.04 segundos. Por lo tanto, si sumamos 5 de estos, suman 0.2 segundos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si sumamos 5 cuadritos de estos de 5 milímetros, completamos 1 segundo. Para medir voltajes, sabemos que el pequeño es 1 milímetro, ¿de acuerdo? O un milivolt. Y en cuanto a la velocidad es 25 milímetros, esto pues, obviamente nos da por segundo. Esto es muy importante cuando ustedes vean un electrocardiograma, saber que está calibrado así y no a 50, que es esa doble velocidad, y también los voltajes que estén un voltaje normal o adecuado, en el cual sea de 1 a 1 de 1 milímetro a 1 milivolt, ¿de acuerdo? Ahora, las secuencias de interpretación. Esto es básico cuando ustedes tengan un electrocardiograma enfrente. No se trata, o sobre todo en la parte de pediatría, de hacer diagnósticos a través de un electrocardiograma de algún problema en específico. Siempre tenemos que ver una secuencia y antes de intentar saber si el paciente tiene alguna patología, alguna anormalidad, tenemos que concentrarnos e irnos paso a paso y esto nos va a dar mucho más información, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tienen un electrocardiograma enfrente es ver la frecuencia cardíaca. Vamos a ver los métodos que tiene, hay varios métodos, se los vamos a explicar paso a paso. Después, el ritmo, si es sinusal o no, el eje eléctrico, sobre todo de QRS, y el análisis secuencial de cada una de las ondas que nos va a dar información. Una vez que tengamos todo este conjunto de estos 4 puntos, son muy importantes, podemos tocar algunos temas de algunos diagnósticos o no, pero sobre todo electrocardiográficamente podremos saber si es normal o anormal y haremos unos ejercicios al final, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por la frecuencia cardíaca. Existen varios métodos para tomarla, por lo menos 3 son los principales, y el primer método es que es el que más me gusta a mí. Existe la regla de que cada 5 milímetros va cambiando la frecuencia cardíaca y depende, y ahorita vamos a poner el electrocardiograma. Tenemos, lo único malo aquí es aprendernos varios numeritos en los cuales tenemos que saber como fórmula que esto es 300, 150, 100, 75, 60, 50 o 40. Esto es cada 5 cuadritos que avanza nuestro electrocardiograma. Y lo pongo el ejemplo aquí para que nos quede muy claro. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia cardíaca de este paciente? ¿De acuerdo? Me voy de preferencia a D2, que es el trazo más largo. Trato de agarrar un QRS que coincida para que sea más fácil. ¿De acuerdo? Aquí, con un inicio de un cuadro de 5 milímetros, me voy hacia la derecha y empiezo a contar, ¿de acuerdo? Y empiezo y tengo 5 cuadritos, 10 cuadritos, y bueno, y 15 cuadritos. Entonces empezamos el conteo como lo mencionamos antes, ¿de acuerdo? A 300, 150, 100. Entonces tenemos 100 latidos por minuto. Entonces aquí tenemos que le hicimos una derivación, entonces es el primero son 300, 150, 100. Este método al final también es exacto, porque después del 100, si estuviera en este cuadro, quedaríamos en 75, 60, 50, a partir de 10 en 10 aproximadamente 40, 30 latidos por minuto. ¿Qué pasa? Algunos me dicen, pues bueno, que escogí un electrocardiograma o una parte en la cual coincida del primero al siguiente, que caiga también otro cuadro. Pero ¿qué pasa si cae en medio? Bueno, lo único que tenemos que hacer y recordar matemáticamente es después de 300, 150, 175, si hubiera caído entre estos dos cuadros, entre 100 y 75 hay 25 latidos. Si sabemos que este cuadro tiene 5 milímetros, dividimos 25 entre 5, quiere decir que en esta parte del electrocardiograma cada milímetro vale 5 latidos. Por lo tanto, seguimos restando. A partir del 100, si hubiera caído de aquí, sería 95. Si cae en el segundo, sería 90. Y así nos vamos hasta que caen en 75 milímetros. Repito, o de otra manera, si el electrocardiograma hubiera caído hasta acá, quedamos que es 300, 150, 100, 75, 60. Si sabemos que está entre esta parte a la mitad, entre 75 y 60, hay 15 latidos.
Si lo dimos entre 5, quiere decir que cada milímetro en esta parte vale 3 latidos y entonces nos empezamos a reducir o a restar del otro lado. Entonces quedamos que sería 300, 150, 100, 75 y a partir de aquí de 3 en 3, la siguiente línea sería de 75 a 72, a 69 y así nos vamos hasta el 60, ¿de acuerdo? Es una manera bastante exacta, me gusta mucho, práctica también de tomar la frecuencia cardíaca y es muy importante. La mayor parte de los electrocardiogramas ya lo viene y es interpretado, pero tienen que ustedes corroborarlo, ¿de acuerdo? El segundo método también se utiliza mucho es las divisiones entre los números, ya sea el 1500 entre el RR de los números chiquitos o 300 entre el número grande. Y en el mismo ejemplo, se los pongo, quiere decir que si ustedes tienen aquí, vamos a usar la fórmula de 1500, ¿cuántos milímetros existen entre R y R? Esto tomando en cuenta, igual que el método anterior, que esto sea rítmico, el ritmo de su paciente, y entonces tomamos que aquí hay 5, 10, 15 cuadritos pequeños, 1500 entre 15 nos da 100, que lo corroboramos 100 de latidos de frecuencia cardíaca, o el método de los 300 son cuadros grandes, o bueno, no grandes, sino de cada 5 milímetros, vamos a llamar cuadros medianos, y por lo tanto la fórmula sería de 300 entre 1, 2, 3 cuadros medianos, 300 entre 3 da 100 latidos por minuto. Cualquiera de estas dos divisiones que ustedes quieran hacer, está perfecta, lo pueden hacer si el ritmo es regular. El tercer método, que es un poquito más latoso, pero nos ayuda mucho en los ritmos irregulares, es cuando justamente el trazo es arrítmico y en pediatría hay mucho porque hay una variabilidad respiratoria y entonces medimos en un complejo RR y nos vuelve locos porque está en 75, pero vemos otro que estaba más pegado por allá y nos da 100, pues hay 25 latidos de diferencia. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es como tomar el pulso. Al final del día lo que hay que saber es cuánto mide tu electrocardiograma y entonces tomamos el tiempo que ustedes quieran, gusten y manden, pero lo más habitual siempre es por lo menos tomar 6 segundos, de ahí para adelante pueden tomar ustedes 10, 15 y multiplicarlo para completar al minuto y así ustedes tendrán la frecuencia cardíaca. Al final ya lo que yo les recomiendo aquí es agarrar 30 cuadros medianos, como quedamos a de 5 milímetros, porque esto equivale a 5 a 6 segundos. ¿Se acuerdan que dijimos que 5 cuadros medianos equivalían a un segundo? Para completar los 6 segundos son 6 por 5, 30 cuadros medianos. Al final del día los van a completar. Y aquí hago el ejemplo. Entonces empiezo a contar cada segundo, digámoslo así. Yo me pongo un inicio arbitrario ahí en D2 y empiezo, cuento 5 cuadros medianos y entonces otros 5 cuadros medianos, pongo marquita, pongo marca, pongo marca, pongo marca y entonces cuento cuántos segundos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, me falta un sexto segundo. Ahora, ¿cuántos complejos o latidos de QRS tuvimos durante estos 6 segundos? Y entonces aquí tenemos, vamos a regresarlos, perdón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 latidos por 10 para completar los 60 segundos, porque fueron solamente 6 segundos, nos da 10 por 10, 100. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 100 latidos por minuto, ya que este ritmo es electrocardiograma bastante regular, pero ese es otro método para sacar la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y es muy bueno también, y también lo pueden utilizar. Recuerden el segundo punto, ya que tienen la frecuencia cardíaca de su paciente, identificar si el ritmo es sinusal. Es muy importante, a veces lo despreciamos, pero de verdad, sobre todo en la parte de pediatría, es muy importante que ustedes identifiquen si un ritmo es sinusal, ya que esto nos habla de que hay una normalidad o anormalidad. ¿Y qué significa? Ya todos sabemos lo que significa que el ritmo sea sinusal. Significa que el inicio de la despolarización viene de la aurícula, y no solo de la aurícula, sino de la parte más alta, derecha y pegado a la vena cava superior, donde está el nodo sinusal. Justamente de ahí inicia la despolarización auricular para mandar la electricidad a todas las aurículas y posteriormente a los ventrículos. Casi siempre en los libros nos hablan de los criterios de ritmo sinusal y casi siempre nos dicen que tiene que ser los R regulares y precedido un QRS complejo QRS precedido de una onda P. Estos son de los siempre dos criterios que más nos mencionan, pero para mí no son los más importantes, ¿de acuerdo? El más importante, justamente porque van a ver que hay ritmos que cumplen ese criterio y no son sinusales. El criterio más importante para que ustedes sepan que justamente está despolarizándose de la parte más alta, más a la derecha del corazón, de la parte de las aurículas,
implicaría que ustedes vieran la onda P negativa en ABR. ¿Se acuerdan? Justamente en el brazo derecho de su paciente quiere decir que se está alejando ese efector de las aurículas, y al estarse alejando van a tener siempre una P negativa, ¿de acuerdo? Posteriormente la van a ver positiva en las precordiales o en las deviaciones inferiores, sobre todo ABF, D2 y D1 también, pero el más importante para mí que vean ustedes es ABR negativa, y que en los pies esté viendo a las aurículas de manera positiva, que se está acercando a los pies esta onda. Si ustedes lo ven así, entonces, y aparte cumple los otros criterios, que esa es una onda P precedida de QRS, ondas RR regulares, estos entre comillas, esto puede variar como yo les había comentado, entonces podemos hablar de un criterio de ritmo sinusal. Pero más importante es justamente eso. Ustedes ven una P, repito, negativa ABR, P positiva en ABF. ¿De acuerdo? Ya que si no, podemos tener muchos otros diagnósticos. Hay ritmos laterales bajos, marcapasos ectópicos, migratorios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y con esto podemos hacer diagnósticos interesantes. Entonces, tenemos este mismo electrocardiograma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es sinusal o no es sinusal? Antes que ver, les digo, antes que pensar de que sí, se ve que están rítmicos, que son los criterios específicos de ritmo sinusal, antes de ver si hay una P que precede a cada QRS, que aquí sí lo cumple, primero es P en ABR, está negativa y positiva en ABF. También podemos ver que está ligeramente positiva en D1. Con esos tres, nos vamos ahora sí, que tenga una P precedida antes de cada QRS, tiene este paciente ritmo sinusal. Entonces ya tienen la frecuencia cardíaca ustedes y ya tienen el ritmo sinusal. No se desesperen, vamos muy bien y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Perfecto. Ritmo sinusal. Ahora sí, el tercer punto después de sacar, y lo voy a estar repitiendo porque esto es así, para aprendérnoslo, la frecuencia cardíaca, saber si es ritmo sinusal o no, es el eje. Y el eje eléctrico lo podemos sacar de todas las ondas que tengamos. Eje de P, el eje QRS y hasta el eje de T, y de hecho los electrocardiogramas que ya vienen con interpretación generalmente no los ponen, pero hay que corroborarlos, es muy importante. Y el más importante de estos ejes es el eje de QRS, ¿de acuerdo? Al final, el eje, ¿qué significa? Es como la suma de los voltajes y es hacia donde apunta la mayor parte de la actividad eléctrica, ¿de acuerdo? Y por eso también existen varios métodos, no los quiero confundir. A mí me gusta mucho el método de D1 y ABF, y con esto hacemos cuadrantes, así como los celulares nos identifican de acuerdo a cuadrantes, de acuerdo a posiciones en relaciones a ciertos puntos. Nuestros puntos serán D1 y ABF para poder identificar nuestro eje eléctrico, ¿de acuerdo? Existe el del método de las isoifásicas, que no quiero mencionarlo ahorita para no confundirlos. Pero entonces, ustedes al tener aquí su D1 y ABF, lo que ustedes que entiendan en este cuadrito que les mencioné antes, el cuadro de Einthoven, es justamente saber hacia dónde está apuntando eléctricamente, ¿de acuerdo? Y entonces, si ustedes piensan en un QRS, sobre todo lo que estamos hablando ahorita, el eje que es el que quiero que lo veamos, si ustedes ven que este QRS apunta justamente también hacia abajo y a la izquierda y anterior, pues bueno, ¿en dónde lo veríamos positivo? Pues lo mismo lo veríamos positivo en ABF, lo veríamos negativo en ABR, muy parecido justamente a la onda P, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí les pongo este ejercicio y me gustaría que nos recordar que el eje eléctrico de QRS lo vamos a tomar a través de D1 y ABF. Y aquí nos olvidamos de todas las otras derivaciones y nos concentramos en D1 y ABF. Y hacemos este jueguito de encontrar el submarino de plano cartesiano. Justamente empezamos a decir cuánto es más positivo en cada una de estas ondas. En la horizontal, aquí nosotros vamos a graficar, ¿se acuerdan? Voy a regresarme. En la horizontal tenemos D1 y por eso lo vamos a poner en las horizontales. Y en las verticales justamente vamos a poner ABF, ¿de acuerdo? Repito, entonces en las horizontales vamos a graficar D1 y en las verticales ABF. Y entonces ya que tengamos nuestra cruz, nos vamos primero y decimos cuánto tenemos de positivo justamente para D1. Y aquí D1, me voy a D1 y tengo que sumar cuántas positivas y cuántas negativas hay, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener aquí que existen 5, entre 4 y 5 cuadritos o milímetros positivos, pero tenemos un voltaje negativo de 6 cuadritos. Entonces 5 menos 6 queda menos 1.
Y entonces en este cuadro, en esta cruz, lo positivo de D1 se va hacia este lado, que es como hacia la izquierda del paciente, que es a nuestra derecha, o si es negativo, se va a la derecha anatómica del paciente o a nuestra izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como en D1 nos quedó justamente negativa -1, le pongo un punto, creo una línea arbitraria y así quedamos, sabemos que tenemos un -1 en D1. Después me voy a ABF y ABF no tengo nada negativo, entonces todo lo voy a sumar hacia lo positivo de ABF. Recuerden que positivo ABF es hacia la punta, hacia los pies, que es hacia el suelo, y lo negativo se irá apuntando hacia la cabeza. Por lo tanto, este solo tiene positivos y me interesa saber cuántos cuadritos tiene positivo, y aquí tiene alrededor de 6, 7 cuadritos positivos, ¿de acuerdo? Entonces me voy hacia abajo a positivos y hago justamente una intersección y creo una línea del centro hacia esa intersección y así es como está apuntando el eje eléctrico de su paciente. Por lo tanto, este paciente vamos a ver de que nosotros tenemos que es como un transportador, solamente vamos de 0 a 180, negativos si es por la parte de arriba y positivos si es por la parte de abajo. Si es aquí 0, aquí es 90 y aquí 180. Por lo tanto, un poquito más de 90 grados, quiere decir que el eje eléctrico de QRS de este paciente es de alrededor de 110, entre 100 y 110. No hay que ser tan exactos en esta parte, a mí me interesa mucho que sepan que está entre 90 y 130, justamente eso nos da ya muchísima información. Por lo tanto, este paciente tiene un eje eléctrico ligeramente desviado a la derecha, 100, 110 grados positivos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros ejemplos, pero aquí tenemos justamente este triangulito que nos ayuda y lo que les mencionaba es 0 grados, hacia arriba todos negativos, que es menos 30, 60, menos 90, así menos 120, menos 150 y más menos 180, y todos los positivos igual a la inversa, 30, 60, 90, 120, 150, positivos abajo. Por lo tanto, un poco es lógico que no me importa cómo esté de uno, si ustedes tienen un ABF positivo, ojo, esto es clave y de verdad que eso también, así como les pedí que ustedes vieran que fueran memorias así fotográficas, cuando ustedes vean un ABF positivo quiere decir que su eje eléctrico está positivo, ya sea en 0 a la izquierda o en 180 está positivo. Y eso es lo más importante. Y así es como tienen que estar los ejes eléctricos. Cuando ustedes ven una ABF negativa, aguas, porque no me importa, a lo mejor está en menos 30 o menos 150, dependerá de tu D1, que es la que te va a definir si es derecha o izquierda, pero ya no es normal que tengamos un eje ni a la izquierda, tan extrema izquierda, ni a la derecha, y mucho menos para arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya llevamos 2 puntos claves. Cuando ustedes vean un electrocardiograma, después de tomar la frecuencia cardíaca y ver si el ritmo sinusal, es saber, pues si la P para el ritmo sinusal y el QRS, que es importante para el eje eléctrico, sean positivos. Por lo tanto, para mí es muy importante saber que en ABF tiene que estar la P positiva y el QRS positivo. Si no están así, hay algo que está mal, ¿de acuerdo? Ya si la P no está positiva es que no es ni sinusal, y si el QRS no es positivo, quiere decir que tenemos un eje eléctrico muy arriba. Con D1 nos definirá si D1 es mucho más positivo, está arriba a la izquierda del paciente, y si está más negativo, está arriba, más a la derecha del paciente, y eso nos indicará ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que el ABF nos indica así de manera rápida, expedita, para saber si es negativo o positivo nuestro eje. Es muy importante el ABF, ¿de acuerdo? Muy bien, al final haremos otros ejercicios, no se preocupen. Y este cuadrito es maravilloso en la parte de pediatría, porque con el simple hecho de tener este eje eléctrico de QRS, podemos orientarnos a ciertas patologías, que lo que les comentaba ahorita no nos importa, pero nos ayuda también, ¿de acuerdo? Sabemos que lo normal, sobre todo para niños de más de 3 meses, ojo, lo repito, más de 3 meses en adelante, tenemos que tener el eje eléctrico en el cuadrante inferior izquierdo del paciente. ¿Se acuerdan que tenemos que cumplir para tenerlo aquí? Efectivamente, tienen que tener positivo en ABF y positivo en D1. Ya no tendremos después a ver la parte fina para saber si está más pegado al 10 o al 0, o si está más pegado al 80-90, pues si tenemos estas dos ondas positivas, quiere decir que este cuadrante es normal en eléctricamente el eje de QRS para mayores de 3 meses, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene menos de 3 meses,
hay que tener cuidado porque no debería estar a la izquierda y entonces podemos hablar de ciertas patologías. O hay patologías que nos dejan el cuadrante ahí a pesar de que el paciente tenga más de 3 meses y no lo platicaremos ahorita. Pero ¿qué pasa ahora sí si tenemos un ABF positivo pero con un D1 negativo? Quiere decir que el eje lo tenemos desviado hacia la derecha. Bueno, todos los recién nacidos es algo esperado y así lo queremos, es normal que el eje esté desviado a la derecha porque el ventrículo derecho trabajaba más que el izquierdo in útero. Pero también si ya pasaron 3 meses que ya debió cambiar y el ventrículo izquierdo tiene que tener mayor potencia eléctrica, pues hay ciertas patologías que cuando vemos esto en un paciente de más de 3 meses, puede ser desde una CIA, CIB, estenosis pulmonar, Fallot, etcétera. Son las más comunes y nos ayuda mucho también a hacer una diferencia, aunque la sensibilidad y especificidad del electrocardiograma es baja, nos puede orientar a muchas cosas. Este cuadrito es muy interesante. Lo que les comentaba es lo que no nos gusta nunca, ¿de acuerdo? Aquí además está, es que ABF sea negativo, ¿de acuerdo? Si ABF es negativo, quiere decir que el cuadrante está arriba y eso no nos gusta. Si se fijan aquí, de las patologías por lo menos estructurales en pediatría, ya no son solamente CIB y CIAs, justamente o son CIBs grandes, pero son patologías muy complejas, ventrículos únicos, dobles vías de salida, transposiciones, ventrículos isquiosos hipoplásicos, etcétera, etcétera. Entonces, canales AB, no nos gusta el eje cuando está hacia arriba, ¿de acuerdo? ABF, entonces, comercial, de nuevo, siempre positivo. Y ya que tenemos frecuencia cardíaca, después de que sabemos si sinusal o no, y después de que sabemos el eje eléctrico QRS, nos vamos a una cosa que se llama como el análisis secuencial de cada una de las ondas. Eso quiere decir, vamos a desglosar cada una de las ondas, ya que afortunadamente cada pedacito de las ondas no nos da muchísima información, generalmente nos da para dar 2 o 3 diagnósticos a lo mucho y vamos a ir desglosándolo cada uno, ¿de acuerdo? Y ustedes van a agarrar su electrocardiograma ya que tengan las primeras etapas de información y ahora van a agarrar si van a analizar las P's. A mí, y si recuerdo esta parte del electrocardiograma, voy a decir, a mí, ¿qué me indica la P? Me indica la P, si quedamos que era una despolarización de las aurículas, pues me va a hablar solamente de si hay patología auricular o no. ¿Y qué patologías auriculares me podría orientar o decir un electrocardiograma? Pues solo de la onda P no me dicen si están chicas, de lo cual no existe como tal en los diagnósticos en cardiología pediátrica, pero me dice si alguna de las aurículas está dilatada o no. Con su precaución, su debida precaución en la interpretación. Recuerden que no hay una sensibilidad y especificidad adecuada, pero nos orienta mucho en algunos casos. Y entonces sabemos que si vemos una P alta, de alto voltaje o prolongada, es que hay una de las aurículas que está crecida. Y eso no nos gusta tampoco, pero entonces, ¿qué nos puede decir? Cuando la aurícula derecha es la que está crecida, nosotros tenemos o sabemos que existe esta despolarización y que tarda desde el nodo sinusal hasta el extremo más distal de la aurícula izquierda, pues nos va a ir registrando en tiempo electrocardiográficamente y en el voltaje. Si la aurícula derecha está crecida, digamos que se va a empalmar sobre la izquierda y pues el tiempo no nos lo va a afectar, por lo tanto la P, cuando está dilatada o está dilatado la aurícula derecha, por eso le llamamos estas famosas P picudas o P pulmonares, porque al final del día no tendría por qué darnos o ser mayor, o no tendría que estar prolongado en tiempo. Y estas P's, cuando son grandes o alto voltaje, generalmente es patología de aurícula derecha, generalmente. Pero en cambio, si la aurícula derecha está bien, pero la aurícula izquierda es la que crece, pues nos vamos a extender mucho más de la izquierda y va a tardar algunos milisegundos más en despolarizar toda la aurícula izquierda y por lo tanto, de estas patrones de una onda P mucho más aplanada, pero en extensión en tiempo y entonces por eso a veces con muescas o a veces positivas y negativas se les llamamos las famosas P mitrales porque generalmente están afectada la izquierda que está pegada a la mitral, es como una mnemotecnia y aparte a veces se ve como una M también, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos afectando el lado derecho, tenemos una aurícula P pulmonar, entonces decimos que, pues bueno, podemos tener una estenosis pulmonar, una patología tricuspidia, una hipertensión pulmonar. Eso hay muchas causas y no lo sabemos, pero pues nos podría orientar de acuerdo al contexto clínico del paciente también. Nos da puntos y si en cambio es el lado izquierdo, el que la aurícula izquierda es la que está dilatada, bueno, nos podría orientar también a patologías de la válvula mitral, miocardiopatía restrictivas dilatadas o enfermedades por hipertrofias del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Ya que vimos la P y decimos electrocardiográficamente es normal mi P, ahora mi siguiente punto a analizar en el electrocardiograma
es el PR. El PR es la distancia que vemos en el segmento o el segmento PR, la distancia que va a tardar desde que despolariza el nodo sinusal hasta que pasa a los ventrículos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tendría que haber un retardo fisiológico para que se contraigan las aurículas mientras se están llenando los ventrículos y viceversa. ¿Y qué patologías podemos dar como diagnóstico electrocardiográfico cuando hay en el segmento PR? Pues también es como sencillo, no hay mucho mayor ciencia, pues solamente aquí lo medimos en tiempo, o está cortado o está prolongado, ¿de acuerdo? Lo que sí es aquí les dejo también la parte que es la normalidad también de acuerdo a la edad, de acuerdo que también es importante que sepan, también sí hay que buscarlo porque esto cambia también. Si está en las primeras días de vida, las semanas, meses o posterior, ¿de acuerdo? Pero a grandes rasgos, y sobre todo porque aquí hay un público también importante de adultos, es recordar que hacia grandes rasgos lo medimos como de 120 milisegundos hasta 200 milisegundos. Y ayuda mucho en general, el rango va así en casi todos los grupos etarios, cambia un poquito sobre todo en las primeras semanas de vida, pero eso es lo más importante. Entonces, si tenemos un PR, quiere decir que la P está muy pegada al QRS, que es menos de 3 cuadritos, porque cada uno medía 0.04, quiere decir que si está entre 1, 2 y está muy pegado desde que inicia la P hasta que inicia el QRS, ojo, esto es un PR corto. Y entonces nos va a hablar de que el paciente puede tener también, bueno, patologías de PR cortos, de preexcitaciones, que pueden darnos o conllevar después arritmias, nos parte ahorita el punto, pero PRs cortos, menos de 3 cuadritos, no nos gusta. Por el otro lado, que es un PR largo, cuando mide más de 200 milisegundos, estamos hablando de más de 5 cuadritos, más de 5 milímetros, y por lo tanto, si mide más de 5 desde el inicio de la P hasta el inicio, por eso es el segmento del QRS, por lo tanto, de inicio a inicio, si mide más de 5 milímetros, esto es un PR largo. ¿Qué nos da un PR largo? Bloqueos, ¿de acuerdo? Les dejo el cuadrito y entonces vemos PR largos. PR largo sobre todo del primer grado, que es simplemente, vemos un PR segmento que mide más de 5 milímetros y es constante, todas las P's van precedidas, bueno, todos los QRs van precedidos por una onda P, quiere decir que todas las ondas P eventualmente pasarán al lado del ventrículo y despolarizarán el ventrículo, y ese es el bloqueo de primer grado. Ojo, todos los bloqueos pueden progresar, la enfermedad o el problema del nodo aurículo-ventricular, que es el que causa el retardo fisiológico, puede deteriorarse y después avanzar y hacer un bloqueo de segundo grado o de tercer grado. Nosotros dividimos el segundo grado, ¿por qué no lo dividieron en 4? No lo sé, pero dijeron 3 y entonces el segundo lo dividieron en MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Y cuál es la diferencia de estos? Es que en el primero o en el segundo grado tipo MOVITS 1 hay un fenómeno que se llama de Weckenbach. Este fenómeno lo que vamos a ir viendo es que la distancia entre la P y el inicio del QRS nunca es igual uno a otro, entonces se va a ir lo que vamos prolongando y entonces en el 1 complejo lo podemos ver similar o muy cercano a lo mejor a 5 milímetros, el siguiente 6 o 7, el siguiente 8 o 9 y de repente hay una onda P que ya no conduce. El segundo grado tipo MOVITS 2 en el cual aquí es constante pero hay como un patrón repetido en el que a pesar de que el PR está largo es siempre a lo mejor unos 6 cuadritos, 6 milímetros en una, 6 milímetros en otra y de repente hay una P que ya no conduce y no hay otro QRS. Y este patrón puede variar, quiere decir que pueden ver un PR largo, 2 PRs largos no conducir, o un PR largo y no conducir, PR largo no conducir, esto vamos 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Pero el problema es que cuando esto ocurre, cuando tenemos un MOVITS 2, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de que estamos muy cercanos a un tercer grado también y es de riesgo, ¿de acuerdo? Por el otro lado que habíamos mencionado, PRs cortos, habla de preexcitaciones, hay algunos, y entre ellos el más frecuente es el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual el PR menos de 120 milisegundos y en algunas ocasiones logramos o vemos también que hay una onda delta. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver en un electrocardiograma aquí adelante, es como una pancita que se ve antes del QRS, es un QRS que aquí lo vemos muy claro en ABF,
no es normal. Tenemos el segmento P hasta que inicia el QRS, aquí es de un cuadrito, por lo tanto esto es 0.04 milisegundos, es completamente anormal. Y después, aquí es más claro, esto es muy característico de ese electrocardiograma, inicia el QRS con una pancita y después ¡pum!, se normaliza. ¿Esto por qué pasa? Les explico a grandes rasgos. Esto es porque aquí empieza el PR para mandarlo al nodo auriculoventricular, pero antes de que inicie la despolarización habitual normal, empieza a despolarizarse el ventrículo por esa justamente entrada o haz anómalo, y después lo alcanza el complejo normal y por eso parece que se normaliza el QRS, pero digamos que le estaba entrando la actividad eléctrica por otro lado de manera anticipada y por eso empieza a juntarse y empieza a verse esta despolarización anormal de los ventrículos. Por lo tanto, esta famosa onda se llama onda delta, entonces tenemos un PR corto con una onda delta. Esto se habla de un Wolf, una preexcitación, ¿de acuerdo? El QRS. También no hay mucha ciencia. ¿Qué nos dice el QRS? Nos dice si hay un bloqueo en alguno de los ventrículos o hay una hipertrofia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si vemos un QRS patológico, saber si hay bloqueo rama derecha e izquierda o si hay una hipertrofia de ventrículo derecho e izquierdo también, ¿de acuerdo? Estos son los criterios que se utilizan en la mayor parte del mundo para saber si hay hipertrofia ventricular o no en pediatría, porque como les comentaba también, esto cambia, así que siempre lo hacemos difícil en pediatría todo. En los adultos utilizamos los criterios de Lewis-Sokolov, es mucho más fácil, pero bueno, al final del día son similares también. Lo único que hacemos justamente es sumar los voltajes de Rs en V1 y de S en V6, o viceversa, justamente para también si son de ventrículo derecho y izquierdo, S en V1 o las relaciones también entre R y S en V1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en la parte justamente que les hablaba los valores normales electrocardiográficos. Yo vale la pena que guarden esta imagen también para que ustedes tengan los intervalos también normales, la duración del QRS, etcétera, justamente las derivaciones hasta donde es la normalidad. La que sigue les voy a pasar. Entonces aquí tenemos para saber si es de ventrículo derecho, la parte de ventrículo izquierdo también, y aquí lo tenemos. Si se lo repito otra vez, si lo tengamos es hipertrofia del ventrículo derecho. Quiere decir que el voltaje, ¿se acuerdan la primera imagen que teníamos que les había mostrado, en el cual la derivación V1 está pegada al lado derecho, al ventrículo derecho, y por lo tanto el patrón normal que deberíamos ver en V1 es una R pequeña con una onda S profunda, ¿de acuerdo? Pero si el ventrículo derecho está patológico o está hipertrófico, pues bueno, esto justamente va a cambiar. Y este patrón te lo vamos a enseñar un electrocardiograma en el cual la onda R ya no es pequeña, aumenta el voltaje y la onda S en V6 por este vector se va a ver mucho más grande. Vamos a tener justamente complejos QR en V1 y sobre todo la desviación del eje. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma en el cual, si ustedes se acuerdan que debemos de tener una onda pequeña R y una onda S profunda V1 y solo casi una onda R en V6, pues así no lo tenemos. Entonces vamos a ver que tenemos ondas Rs muy grandes aquí y después vamos a tener justamente unas ondas S en V6 que todavía son profundas. Por lo tanto ahí me habla de que hay algo eléctricamente que parece es un ventrículo derecho que está dando mucho mayor actividad eléctrica, ¿de acuerdo? Y entonces justo vamos a ver también el eje eléctrico. ¿Se acuerdan que dijimos ABF es positivo? Y para saber si es a la derecha o a la izquierda es con D1 y dijimos que justamente si el D1 está negativo es a la derecha. Si tenemos estas ondas, justamente hablamos que cumple criterios de este paciente, tiene criterios para una hipertrofia ventricular derecha. Derecha, recuerden que V1, las R's ven ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a hablar de la misma patología que nos puede dar de ventrículo derecho, que es un bloqueo de rama derecha de las de His, ¿de acuerdo? Y aquí pongo un poquito el ejemplo de abajo lo que pasaba, ¿se acuerdan ustedes con los vectores? ¿Se acuerdan que el tercer vector, que era el tercer del ventrículo derecho, generalmente no lo vemos porque se opacaba por justamente la hipertrofia o la magnitud del ventrículo izquierdo? ¿Qué pasa cuando hay bloqueos? Es chistoso porque el bloqueo es eso, se bloquea la actividad eléctrica, pero no quiere decir que no pase, quiere decir que tiene que agarrar carreteras como alternas, el güey ya no puede ir por el periférico, tiene que ir por calles secundarias y eventualmente tiene que llegar a su parte más distal, solamente que va a llegar mucho más lento. Y como llega más lento, se extiende el tiempo de la despolarización de ese ventrículo y eso hace que lo logremos ver.
y lo veamos en otras partes, ¿de acuerdo? Y entonces les enseño este electrocardiograma. ¿Se acuerdan ustedes que el primer vector septal apuntaba un poquito hacia B1, por eso se veía positivo? Después el gran ventrículo izquierdo, que es lo normal, ustedes vean una onda S negativa, pero después ya no veíamos esta segunda onda positiva. Pero cuando hay un bloqueo de rama derecha, una vez que termina de despolarizarse el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho sigue, sigue y sigue y sigue, y entonces alcanzamos a verlo porque está apuntando hacia B1 y entonces alcanzamos a ver esta famosa R' o las famosas orejitas de conejo, ¿de acuerdo? Y esto es muy característico y es muy fácil de que ustedes cuando vean estas orejitas de conejo en B1 o una de dos, o le pusieron justamente mal los vectores, el B1, las precordiales lo pusieron mal, lo pusieron muy alta muchas veces, o es porque estamos viendo un retardo en la despolarización ventricular derecho porque está bloqueada la principal, la rama derecha de las de His, y entonces es muy característico bloqueo de rama derecha, orejitas de conejo o R' en V1, ¿de acuerdo? Para que no se nos olvide. La que sigue. Entonces ahora tenemos, esa fue la patología del lado derecho, ya vimos, recordar hipertrofia del derecho, bloqueo del derecho, y ahora vamos al izquierdo, que es un poco más complejo, y salvo la hipertrofia, también no es tan frecuente ver bloqueos izquierdos también en pediatría, ¿de acuerdo? Eso es más para patología de adultos, pero también los vamos a tocar para que los vean. Y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es totalmente lo contrario, nada más para no confundirnos. ¿Se acuerdan aquí que el V1 que veía el ventrículo derecho, aquí V6 es el que está pegado al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es como vamos a ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues vamos a ver unas R's mucho más altas justamente en este V6 y las ondas S en V1. Quiere decir que es como una normalidad exagerada, porque se acuerdan que lo normal es que en V6 veamos solo ondas R, así se va a ver, pero más grande las ondas V6, y solamente veríamos ver ondas S en V1, así se va a ver, pero son ondas S mucho más profundas. Entonces, para que no se olviden ustedes, el patrón de electrocardiográfico de una hipertrofia del ventrículo izquierdo pura es muy cercano como o sea, tienes un patrón de normalidad, pero exagerado, ¿de acuerdo? Cuando llega un momento en que la hipertrofia es tan importante que empieza a haber ciertos trastornos de una hipertensión, una presión sobre la parte del endocardio, y entonces esto nos traduce también unas ondas T negativas por cierto grado de isquemia también endocárdica, y entonces nos cambia el patrón de las ondas T, y esto habla de una hipertrofia importante, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a poner este electrocardiograma. Entonces, a pesar de que ya no se ve tan normal, porque justamente todavía B1 también tiene unas ondas R altas, pero bueno, ustedes ven que el B6 está muy positivo, justamente con unas ondas muy positivas en B1 y B2. Al final tenemos otro ejemplo todavía mucho más puro y más claro, y entonces sabemos que en este paciente aparte tiene las ondas negativas hasta B6, entonces digo el ST, perdón, entonces el ST negativo hasta B6, justo con unas ondas R muy altas, hay que tener cuidado, es una hipertrofia importante. Ahora, bloqueos de rama izquierda, ¿de acuerdo? Esto, les digo, en pediatría no lo vemos, pero esto también es muy fácil y lo van a encontrar ustedes cuando lo encuentren. Y entonces tenemos una onda R empastada en B5 y B6. Sé que es una onda empastada, se ve un poquito distorsionada esta imagen, pero justamente es una onda ancha que mide más de 2 o 3, más de punto 120 milisegundos, de punto 120 segundos. Y entonces mide más de 3 cuadritos el QRS porque justamente la rama izquierda tarda mucho en despolarizarse de manera completa, y aparte está invertido completamente en nuestra repolarización. Y esta es la imagen característica de una onda R empastada con una onda T invertida de justamente un bloqueo completo de la rama izquierda. Esto es cuando es en la rama izquierda. La rama derecha tiene un solo caminito, un solo periférico. La rama izquierda tiene un pedazo de periférico al solo izquierdo, pero muy pronto se bifurca, se divide en dos ramas principales y dos carreteras importantes, por así decirlo, dos viaductos, en el cual uno de ellos es el fascículo anterior izquierdo y el otro es el posterior. Y cuando se bloquea cada uno de ellos, nos da imágenes diferentes. Puede bloquearse desde la parte principal de la rama izquierda, que es la imagen que vimos, o se puede bloquear más adelante, se puede bloquear solamente uno de los fascículos y tener el otro completamente normal, y esto hace que predomine la parte eléctrica en el otro y que se retarde en el que está bloqueado, y esto nos da ciertas imágenes. Tampoco me voy a detener mucho en esta parte para ya llegar a la parte de interpretación y a los electros, pero cuando tenemos un bloqueo del fascículo anterior, es
es curioso, pero tenemos una hiperdesviación del eje eléctrico entre menos 45, menos 70 grados. Para que esté a menos 40, menos 70, recuerden que tenemos que tener, efectivamente, en ABF tendría que estar negativo, y esta es una de las causas de tener ABF negativos, que tenemos un bloqueo del fascículo anterior, ¿de acuerdo? Aparte tiene que cumplir el criterio de que tenga un complejo QR en D1 y en ABL, y puede estar con cierto grado de empastamiento también la onda R, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, justamente ustedes voltean a ver su electrocardiograma y ya no nos gustó que ABF esté negativo. Por lo tanto, quiere decir que el eje eléctrico está a la izquierda porque ABD1 está positivo, pero está arriba, y eso quiere decir que justamente está entre menos 45 grados, y esto ya no nos gustó, justamente por la deflexión intrínsecoide y el patrón que dijimos QR en ABL y también justo en D1, pues que no se ve tan claro en este electrocardiograma, nos habla de que este paciente tiene un bloqueo del fascículo anterior, ¿de acuerdo? La siguiente es el fascículo posterior. Aquí el paciente va a tener una desviación del eje eléctrico a la derecha entre 90 y 120, como muchas otras patologías. Con un complejo QR es más difícil distinguirlo, o empastamiento de onda R en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones justamente posteriores o inferiores del corazón, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos, que no se ve tan claro la alteración a deflexión intrínsecoide, pero tenemos un eje eléctrico positivo, ¿se acuerdan? ABF, entonces está bien, que dice que está positivo hacia abajo, y en D1 está mucho más negativo, que dice que está a la derecha del paciente, por lo tanto está desviado a la derecha entre más 110, más 120, y tenemos que las deflexiones intrínsecoides, sobre todo tenemos aparte unas ondas patrones de QR en D2, D3 y ABF, esto nos habla también de un bloqueo del fascículo posterior. El ST habla de la repolarización ventricular, ¿de acuerdo? Solemos verla positiva pues, en D1, D2, ABL, ABF y negativa en ABR, ¿de acuerdo? Como justamente su onda, igual que la sigue. En la ABR dijimos casi todo es negativo, la P, QRS y el ST. Puede llegar a ser también isoeléctrico, y bueno, hay variaciones normales que platicaremos al final, pero lo normal es que también puede haber una cierta depresión del punto J. Te vamos a explicar qué es eso, de hasta 1 o 2 milímetros es algo normal, ¿de acuerdo? Y sobre todo pacientes de raza negra, pacientes latinos o afro-mexicanos también pueden tener esta desviación o alteración en el ST y ser normal, ¿de acuerdo? La onda T, que es la última onda que veríamos, es qué nos indica la onda T, qué patologías podemos tener justamente en la onda T. Bueno, aquí hablamos desde que trastornos hidroelectrolíticos también nos puede afectar, o sea, hay también datos de isquemia miocárdica nos afecta también la onda T, que es la repolarización del ventrículo, ¿de acuerdo? Para que hablemos de una T patológica, primero es importante saber que puede estar invertida también junto con el ST, sobre todo en la parte pediátrica en los primeros meses, años de vida, y en mujeres hasta la adolescencia, o algunas mujeres adultas, de hecho de B1 a B2, todavía B3, B4 en pediatría, podemos llegar a verlo negativo y ser normal, ¿de acuerdo? Pero eso sí, siempre tiene que estar positivo en B5, B6. Esto es en cuanto está invertida, pero también cuando está exageradamente o grande o muy positiva, lo tomamos como patológica, en general cuando mide más de 2/3 partes del QRS en por lo menos 2 o 3 derivaciones, y sobre todo que sea simétrica, eso es algo anormal. Lo normal de la onda T es que tenga un ascenso lento y un descenso rápido, entonces al final ya lo voy a exagerar un poquito, pero entonces tiene esta morfología. Pero cuando está completamente simétrica, que es la misma velocidad de ascenso y descenso, y aparte que mide más de 2/3 partes del QRS, por lo menos en 2 derivaciones, hablamos de que es una T patológica picuda también, que nos puede dar algunos otros trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo en pediatría vemos mucho el potasio, ¿de acuerdo? Y una de las partes finales, antes de entrar en los ejemplos, el QT corregido. El QT nosotros siempre lo corregimos por la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Es muy importante, ya que esto nos puede ayudar a detectar patologías. Como siempre dijimos, el intervalo QT no tiene tampoco para dónde irse para mucho atrás, o es normal en tiempo, o el intervalo QT está cortado o está prolongado, ¿de acuerdo? Y esta nos puede hablar de dos patologías: el QT corto, que es extremadamente raro detectarlo y tenerlo, que también nos puede predisponer a ciertas arritmias graves,
O el QT largo, que es un poco más frecuente y lo encontramos todavía frecuente y lo diagnosticamos por electrocardiografía también en pediatría, y que nos lleva justamente este QT largo a predisposición por el momento en el que caen las ondas y que no está protegido en este periodo refractario, que nos lleva a arritmias ventriculares y es causa de muerte súbita también. Y como ya sabemos, son un tipo de cardiomiopatías que nos llevan al QT largos y esto es algo familiar, entonces por eso cuando tenemos pacientes que han tenido antecedentes de muerte súbita en la familia, tenemos que descartar que el QT largo, y ustedes cuando tengan un electrocardiograma, por favor siempre medirlo y corregirlo. Existen varias fórmulas, la más frecuente y para no revolverlos, con la fórmula de Bassett es suficiente. Entonces, cada que tengan un electrocardiograma van a ver que es QT corregido y ya lo pone también, justamente también la interpretación de la máquina, pero es uno de los parámetros que más se equivoca. Entonces, yo siempre les pido que también, sobre todo este parámetro, ustedes lo corroboren. Eso es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y lo midan por lo menos en 2 o 3 derivaciones de 2, B1 a B2 también para corroborar que efectivamente no sea QT. ¿Cuál es el QT que ustedes corrigieron deben tomar? El más largo, que eso es lo que justamente estamos tratando para diagnosticar o hacerle escrutinio, ¿de acuerdo? Hay muchas aplicaciones ya que ustedes ponen QT corregido, les van a poner ahí, dime cuánto mide el RR, dime cuánto mide el QT y pum, se acabó y les va a calcular. Pero para que ustedes sepan de dónde sale la fórmula de Bassett, lo que hace justamente es hacer una división entre lo que es el QT medido, que va arriba, y esto lo tenemos que poner justamente en segundos. Aquí ponemos el ejemplo abajo. ¿Se acuerdan cómo llevarlo a segundos? Si cada milímetro son 0.04, hacemos justamente una multiplicación y entonces decimos aquí cuánto el QT se tiene que medir. ¿Recuerdan cómo es intervalo? Desde el inicio de la Q hasta el final de la T, o sea, tomamos todo el complejo. Desde donde inicia el primera desviación positiva o negativa de la onda Q, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15 cuadritos, o sea, 15 milímetros, y lo multiplicamos por 0.04 y esto nos va a dar justamente el tiempo y lo ponemos justamente en el numerador. Y esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de los segundos también del tiempo del RR. Esto es para justamente corregirlo por la frecuencia cardíaca. Y agarramos el mismo de donde medimos un QT, de ese mismo lado agarramos el RR y medimos cuántos milímetros hay hasta el siguiente R. Y entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 21, raíz cuadrada de 21, lo ponemos en el denominador y hacemos la división y así nos va a dar el QT corregido. ¿Cuánto es el QT corregido normal? Depende de la edad, depende del género también, femenino o masculino también, y entonces es cuando nos metemos en problemas, pero lo que siempre decimos a grandes rasgos es lo normal debería ser hasta 0.45, 0.46, ¿de acuerdo? Milisegundos, ¿de acuerdo? Si es mujeres 0.45, hombres 0.46, ¿de acuerdo? ¿Qué patología nos puede dar el QT largo? Bueno, la cardiopatía isquémica, miocarditis, hipocalcemia o algunos fármacos, lo más frecuente es la amiodarona. ¿Qué nos puede dar el QT corto? La hipercalcemia, la hipercalemia o también algunos de fármacos, los más importantes, justamente los digitálicos. Pero recordar que si descartamos que tenga justamente o tiene un paciente QT largo y no tiene ninguna de estas anteriores, hay que mandarlo también a estudiar porque aunque lo tenga, aunque sepamos, no hay que confiarnos porque puede ser también una canalopatía y el paciente puede tener un QT largo que lo predispone a arritmias, ¿de acuerdo? Variantes normales, sobre todo, recuerden la onda T, es que sean invertidas sobre todo en la primera etapa de la vida. Nosotros en pediatría hasta B4, más allá no es normal. Con el tiempo van a ir haciéndose positivas, todavía hasta B2, puede ser T negativa sin problema en adolescencia entre B1 y B2, sobre todo mujeres, la onda T. Y lo que les comentaba el segmento ST, este es el punto J, justamente donde termina el QRS y empieza la despolarización. Ese famoso punto J que lo asociamos el ST en esta parte como en la zona de isquemia, lesión, necrosis, pericarditis, etcétera, que nos puede alterar esta parte, pero puede ser normal hasta 2 cuadritos, 2 milímetros, pacientes adolescentes, sobre todo de raza negra, o aquí en México también los vamos a ver los pacientes, pero en la raza latina, pero bueno, hasta 2 milímetros es algo normal en el contexto del paciente que no tiene ninguna clínica o sintomatología, ¿de acuerdo? Me gustaría tocar 2 o 3 ejemplos para ver los ejercicios que tocamos. Este es el principal, yo les diría, esto no es un electrocardiograma, pero es para que ustedes hagan el ejercicio del PR, ¿de acuerdo? Este es un bloqueo, ¿se acuerdan que hacíamos en el segmento, en el análisis secuencial del PR?
Pues aquí tenemos de que está mucho más de 5 cuadritos, hay un bloqueo, pero luego avanza casi hasta 10, que dice que se prolonga, y luego hay una onda P que no conduce. Este es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1 con fenómeno de Weichenbach, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenemos el primer electrocardiograma. Les voy a poner 2 o 3, me gustaría que vieran con la interpretación de lo que ya vimos, con el orden que ya vimos, que ya hicimos, y al final del día ustedes van a detectar que es anormal, y eso es lo más importante, hay que mandarlo y no tienen que hacer el diagnóstico del paciente, lo cual es casi imposible, y van a ver qué patologías tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente, ¿qué tenemos? La primera parte, ¿qué dijimos que tenemos que evaluar ante todo? Lo primero, antes de ver otras cosas, no se pierdan, frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, corroboramos 300, 150, 100, un poquito menos entre 100 y 75 y 5, entonces estamos 95 de frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Vemos después el eje de si es ritmo sinusal o no, ¿se acuerdan? ¿Es positivo en ABF? Sí. ¿Es positivo en D1? Sí. ¿Es negativo en ABR? Sí. Tenemos ondas P, es un ritmo sinusal. Check. Perfecto. 3. Después ya sabemos es el eje eléctrico y tenemos que saber, ABF es positivo, tranquilidad, padrísimo, quiere decir que está abajo, y está hacia abajo, ¿a dónde? A la derecha o a la izquierda. Cuando son simétricos quiere decir que justamente está a la mitad, o sea, no está ni a derecha o izquierda, estaría a 90 grados. Pero aquí podemos ver que son 5 ondas positivas, pero hay como 8 ondas negativas, quiere decir que está un poquito más negativo el paciente, o sea, más a la derecha, quiere decir que tenemos un eje como el que hicimos el ejercicio, que está a más 100, más 110, y pues está ligeramente desviado a la derecha, ¿de acuerdo? Algo anormal, ya damos el primer punto, no tiene un eje eléctrico normal. Y después hacemos, ahora sí, el análisis secuencial de cada una de las ondas. ¿Qué me puede decir la onda P? Si está grande las aurículas derecha e izquierdas, pero están normales porque para hablar de que estén grandes, que no lo mencioné, aquí lo refuerzo, es más de 2.5 cuadritos para arriba o para abajo, habla de que está alargado o crecido. Por lo tanto, si no pase 2.5 milímetros para los lados ni para arriba, no hay crecimiento de ninguna aurícula, las aurículas están normales. Después el PR, desde el inicio del P hasta la R, justamente aquí me habla de los tiempos del retardo fisiológico en el nodo auriculoventricular y que no pasa de 5 milímetros, entonces simétricos, no hay bloqueo auriculoventricular. Después queremos ver justamente el QRS, y aquí vemos un QRS que ya no está normal. ¿Se acuerdan que dijimos que una onda R pequeña y una onda S profunda? Y aquí vemos que justamente está muy crecido también las ondas en B6, y ya vemos que hay una patología, que hay una muesca, aquí también un retardo en el ventrículo, justamente en el ventrículo derecho también, y aquí un crecimiento también en el ventrículo derecho, en el cual tenemos unas heces profundas. Y después en el ST, que se ve normal, y bueno, ya lo medimos, pues ustedes tienen que medir el QT y el QT corregido. Les doy una trampa a grandes rasgos que ayuda, más no tenemos que hacerlo siempre. Si agarramos la mitad de un RR, que sería aquí, si el QT no pasa, difícilmente tenemos un QT largo, pero bueno, entonces siempre hay que medirlo ustedes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una patología con una hipertrofia ventricular derecha, ¿de acuerdo? Tenemos ondas que invierten completamente el patrón que dijimos, hay unas ondas R altas en D1, con heces profundas en D6, ¿de acuerdo? Y esto también, bueno, es cierto, un bloqueo incompleto, es por estas muestras que vemos, es un bloqueo intraventricular. Y al final el diagnóstico, pues si el paciente tenemos que tiene una genopatía y vemos este electrocardiograma, tiene que mandarlo al cardiólogo pediatra, ya que este paciente tenía una CIB, PCA, hipertensión pulmonar, y al final, pues bueno, nosotros si vemos esto en la tesoro 21, hay que mandarlo de inmediato, ¿de acuerdo? No se trata de que ustedes hagan el diagnóstico de que tenga hipertensión pulmonar, CIB y PCA por este electrocardiograma, pero que sepan reconocer que no es normal, ¿de acuerdo? Y lo manden. Este siguiente electrocardiograma, iniciamos igual. Nos vamos a cansar, ya nos aburrimos, pero frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? No nos perdamos. La frecuencia cardíaca es normal para este paciente. Aquí inicio 300, 150, 100. Entre 150 y 100 hay 50 latidos, quiere decir que cada milímetro son 10, por lo tanto, se repito, 300, 150, 140, 130. En ningún grupo de edad 130, bueno, el recién nacido es normal, si no hay una taquicardia, y vamos a ver si le podemos poner el apellido sinusal o no, que es el segundo punto. Positivo, la P en ABF sí cumple, negativo en ABR sí cumple, y efectivamente veo que todas las ondas conducen. Entonces podemos decir que es una taquicardia sinusal, a menos de que sea un recién nacido, ¿de acuerdo? Después del ritmo vamos a saber el eje eléctrico, ¿de acuerdo?
que dijimos que vamos a ver ABF primero, ya no nos gustó, está más negativo, quiere decir que el eje eléctrico está justamente al contrario, hacia arriba, está negativo, en el paciente está arriba del cuadrante. Y para saber si está arriba a la izquierda o arriba a la derecha, me voy a dirigir a D1 y vamos a ver que está positivo, por lo tanto está arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? Pero está arriba, eso es algo completamente anormal. Si queremos sacar exactamente, sacamos nuestro plano cartesiano y entonces pues lo podemos hacer los cuadrantes y podemos saber cuántos, vamos a poner 3 o 4 cuadritos a la izquierda y por lo menos unos 3 o 4 cuadritos también hacia arriba y por lo tanto este queda a la mitad, entonces son como menos 45, ¿de acuerdo? Y el siguiente punto, una vez que sabemos que el eje eléctrico está arriba a la izquierda y que ya no nos gustó, vamos a saber el análisis por cada una de las ondas. La P no está más de 2.5 milímetros crecido para ningún lado, aparentemente no hay crecimiento auricular. El PR no pasa de 5 milímetros, por lo tanto no hay un bloqueo B. Y vemos ahora sí también el QRS que tiene un patrón que parece aquí que es habitual en esta parte, pero aquí vemos justo el patrón que podemos ver desde B1, hay que ver cómo son los electrodos, pero tenemos justamente las famosas orejitas de conejo, hay una onda R', ¿de acuerdo? El QT que es el ST que se ve normal, justamente puede estar positivo, positivo desde B1 hasta B6, y después el QT que necesitamos medirlo y si lo medimos justamente vamos a ver si está normal o no, pero aquí vamos a ver que está normal. Por lo tanto, tenemos estas zonas orejitas de conejo y podemos hablar que tiene un bloqueo incompleto. Decimos incompleto, como todos los bloqueos, es menos de 120 milisegundos puede haber bloqueos, pero son incompletos, más de 120 son completos. Esto aplica a la rama derecha y a la rama izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como esto vemos este patrón anormal y no es un patrón habitual, entonces le llamamos que es un bloqueo, pero incompleto porque mide menos de 120 milisegundos. ¿Qué patología tenía el paciente? Una cardiopatía muy agresiva, muy canalla, grave, un criss-cross, atresia pulmonar, etcétera, pero eso nunca lo íbamos a diagnosticar con este electrocardiograma, pero sí identificamos que tenía un eje eléctrico anormal arriba a la izquierda y se acuerdan que eso dijimos que iba con las cardiopatías más agresivas. Hay que tener cuidado con estos ABFs negativos, ¿de acuerdo? Y este es el dibujo de la cardiopatía de este paciente. Siguiente punto. Lo mismo, nos aburrimos rápido, lo tomamos frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? No nos perdamos. Este paciente tiene, no se alcanza a ver aquí bien, pero aquí tenemos 300, 150, 100, corroboramos de este lado, 300, 150, 100 y entre 100 y 75, todavía está como entre 95 y 90 latidos por minuto. Hay cierta variabilidad, como ustedes se fijan, aquí están un poquito más pegados, más separados. Podemos tomar el método de los 6 segundos, son 30 cuadros medianos, ¿de acuerdo? Y ya tenemos frecuencia cardíaca de hasta 95 por minuto. Tenemos que saber si es sinusal o no. Y aquí es importante este electrocardiograma porque entonces nos vamos a BF y entonces aquí todo lo que hemos mencionado en todo este tiempo, ustedes pensarían que es un ritmo sinusal porque todos me van a decir que tienen una onda P antes de cada QRS y que este paciente tiene un ritmo sinusal, pues no. Tiene justamente un ritmo auricular que no viene del nodo sinusal, viene de otra parte de la aurícula y podemos identificarlo de acuerdo al eje de la P. No se revuelve mucho ahorita, pero si está apuntando a BF, está apuntando justamente en negativo, quiere decir que va de abajo para arriba, ya no viene de arriba para abajo, quiere decir que está en la parte, digamos, más basal, en la parte de abajo de las aurículas, y después vamos a ver hacia dónde apunta también, justo con D1, que aparentemente está apuntando positivo, quiere decir que sí va hacia la izquierda. Por lo tanto, quiere decir que está como de abajo a la derecha, está en la parte basal derecha de la aurícula derecha. Pero por lo menos que ustedes sepan que no es sinusal, porque a veces está en negativa, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ya no tiene un ritmo sinusal y este paciente tiene una frecuencia cardíaca normal, con un ritmo que no es sinusal, es un ritmo arterial bajo. Y después vamos a ver el eje eléctrico ABF. Afortunadamente está ligeramente más positivo, hay más cuadros hacia arriba, 7 cuadritos contra 4, por lo menos 3 positivos, quiere decir que está hacia abajo. Y está completamente positivo, quiere decir que está hacia la izquierda. Por lo tanto, con poquitos hacia abajo y completamente, quiere decir que está entre 10, 15 grados, está bastante cargado hacia la izquierda, pero dentro todavía de la normalidad, depende de la del paciente. Y ahora sí, al análisis de cada una de las ondas, parece que la P no me puede orientar de que haya crecimiento de las aurículas, el PR no me puede hablar de que haya un acortamiento o un alargamiento, no, ni preexcitación ni bloqueos. En el QRS algo me llama la atención. ¿Se acuerdan que esto es un parámetro normal? Una onda R pequeñita con una onda S y una R positiva en V6.
pero está exagerado, ¿no? Entonces, como normal, pero exagerado, y por lo tanto ya de eso hablamos de hipertrofias ventriculares izquierdas con la desviación del eje limítrofe a la izquierda y aparte ondas ST negativas hasta B6. Ojo, este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda importante. El QT se ve muy pegado, menos de la mitad, pero hay que medirlo y corregirlo, pero se ve normal, no hay QT corregido. Y aquí hay una parte que se ve muy bonita, quisiera mencionarlo, aprovechar, porque esta es una onda P que está normal. ¿Se acuerdan que dijimos que es asimétrica? Y en esta se ve mucho más claro, es una onda, un ascenso lento con un descenso rápido. Si tomamos justamente de la parte más alta y tomamos una línea, no va a coincidir la mitad de la primera y la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un ritmo arterial bajo con una hipertrofia ventricular izquierda completamente anormal este paciente. No detectarían ustedes qué enfermedad es, pero nos lo mandan, le hacemos un ecocardiograma y tiene un paciente con una heterotaxia visceral, una atresia tricuspidia y ramas pulmonares no confluentes, una patología también muy grave, y ustedes la detectaron, la mandaron simplemente por ver estas alteraciones en el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. Tienen ustedes en su consultorio y les llega un paciente con 13 años, adolescente o un adulto, que llega a pasar todavía, y que tuvo un síncope o un desmayo durante la actividad física. Ojo, desmayos, síncopes en la actividad física son de riesgo. Si aparte resulta que tuvo por ahí un tío, un primo, que falleció antes de los 40 o 50 años sin causa aparente, hay que saber que este paciente tiene algo, un muerte súbita en la familia, ¿de acuerdo? Y entonces repetimos todo el ejercicio, es cansado, pero si lo hacemos diario con todos sus electrocardiogramas, vamos a tener más claro los diagnósticos, ¿de acuerdo? Vemos primero la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 300, 150, 100, 75. Entre 100 y 75 está un poquito más de 75, entonces estamos entre 75 y 80 por minuto, rango normal. ¿Es sinusal o no es sinusal? Positivo ABF las P's en D1, ritmo sinusal con una buena frecuencia cardíaca. El eje eléctrico ABF negativo perfecto, D1 isoeléctrico, quiere decir que está bastante a 90 grados, ¿de acuerdo? Podemos decir que está ligeramente más, puede ser negativo un cuadrito, está entre 90 y 100 grados, etcétera, ¿de acuerdo? Análisis secuencial cada onda. La onda P en algún lugar nos podría decir que hay un crecimiento auricular derecha-izquierda, no. El PR en algún punto nos podría decir que el paciente tiene un bloqueo o un PR corto, una preexcitación, no. Todo está entre 120 y 200 milisegundos. En algún punto, ¿se acuerdan del QRS? ¿Nos puede hablar de hipertrofia bloqueo? Sí. Este es un patrón normal de B1, R chiquita, y en B6 R grande, pero está muy exagerado. Cuando dijimos es un patrón normal, pero exagerado, de acuerdo, con B1 y con B6 muy grandes, y sobre todo con un ST negativo en B6, habla de hipertrofia ventriculares izquierdas. Si ustedes tuvieran un paciente que tuvo un síncope después de la actividad física, después de la recuperación, con un electrocardiograma normal, sin antecedentes de muerte súbita, yo preferiría mandarle a tomas al cardiólogo pediatra que lo valoráramos, pero podrían ustedes vigilarlo y dar datos de alarma y ver cómo fue el desmayo, etcétera, palpitaciones, muchos datos que no vamos a tocar ahorita. Pero cuando ustedes tienen paciente que tuvo un síncope en actividad física y tiene este electrocardiograma, o sea que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, aguas, porque ese paciente se les va a morir en cualquier momento, porque efectivamente tiene una hipertrofia ventricular izquierda importante, tiene una cardiomopatía hipertrófica, y son de esos pacientes que están después en los videos en YouTube y que están jugando fútbol, sanos aparentemente, deportistas, buena actividad, buen acondicionamiento, y en algún momento esto hace un colapso, un efecto Venturi, hace un movimiento de la mitral que se colapsa con la hipertrofia que tiene importante el ventrículo izquierdo y obstruye el tracto de salida, no sale nada de gasto cardíaco por la aorta y estos pacientes se mueren, ¿de acuerdo? Mucho ojo. Y ustedes con el electrocardiograma aquí lo identificaron y lo mandaron. Otro niño de 15 años que tuvo una taquicardia supraventricular, alguien se le ocurrió y dijo, bueno, esto lo puedo controlar con fármaco, le pusieron sotalol, viene con ustedes y toman este electrocardiograma y repetimos de nuevo. Again, frecuencia cardíaca 300, 150, 100, entre 100 y 75, 5 latidos, está de 100, 5 latidos, 95 por minuto. ¿Es sinusal o no es sinusal? Y caray,
Me topo porque no veo ondas P. No veo ondas P antes del QRS, por lo tanto, ya no es un ritmo sinusal. Podemos irnos a las otras ondas a ver si sí hay hipertrofia izquierda, derecha, etcétera, pero ya sabemos que no hay. Y si somos un poquito más a detalle, ustedes con eso es importante decir no hay ondas P, lo mandan a oración. Hay unas pequeñas muescas después del QRS, ese paciente obviamente tenía un ritmo de la unión. Ritmo de la unión y es completamente un electrocardiograma anormal, ¿de acuerdo? La que sigue, tiene un niño de 9 años, artralgias y faringitis. Y llega y por una razón, a lo mejor precirugía, porque le van a hacer una amigdalectomía, etcétera. Y ven ustedes este electrocardiograma. Repetimos la frecuencia cardíaca, entonces tenemos de aquí 300, 150, 100, entre 100 y 75 un cuadrito, entonces igual a 95, 90 latidos por minuto. Repito otra vez, este sí tiene PES positivas ABFs, PES negativas en ABR, ¿de acuerdo? Ritmo sinusal, frecuencia normal, ritmo sinusal, después vemos el eje eléctrico. El eje eléctrico me deja tranquilo, ABF está positivo. D1 está ligeramente más positivo, quiere decir que está entre 75 y 80, está completamente normal el eje. Y ahora sí, el análisis secuencial de cada onda. La P limítrofe, puedo decir que se ve ligeramente, pero no pasa de 2.5 cuadritos para arriba en el voltaje, por lo tanto, crecimiento de la aurícula izquierda no lo hay, derecha puede decir yo que está limítrofe, pero no cumple criterio, por lo tanto no hay crecimiento auricular. Y después me voy al PR. El inicio de la P, el PR que es el inicio de la P hasta el inicio del QRS, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 cuadritos, estamos hablando más de 5 que el límite máximo normal, casi 7, estamos hablando entre 0.24, 0.25 milisegundos. Por lo tanto, vemos que en todos es igual, no se prolonga para saber si se va prolongando de repente algunos aparece o si hay un complejo de que aparece y no aparece un QRS, tampoco lo hay. Por lo tanto, esto me habla de que el paciente tiene un bloqueo aurículo-ventricular de tipo o de grado 1, ¿de acuerdo? Después el QRS, no tenemos B6, pero bueno, aquí entre el B1 no podemos hacer diagnóstico con B6 de hipertrofia ni de bloqueos. Y después el QT lo tenemos que medir, pero bueno, este se midió y para ahorrar tiempos también está normal, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, este paciente, ¿de acuerdo? Tiene un bloqueo AB de primer grado y mucho ojo, ¿de acuerdo? Puede progresar. Siguiente paciente, rapidísimo, entonces tenemos frecuencia cardíaca. Recuerden, ustedes tienen aquí, agarramos 300, 150, 100, 75, pero no tiene 75, tiene menos. Entre 75 el siguiente que tocaba era 60 y por lo tanto 15 latidos, cada uno vale 3. 75, 72, 69. 69, 70 latidos por minuto en este paciente, que vamos a buscar ABF, que es positiva la P, y en ABR, que es positiva, por lo tanto, justamente, ABF es positiva, que se repitió ABF, no tenemos ABR. No tenemos ABR, pero bueno, es positiva en D1, D2 y ABF, es un ritmo sinusal, ¿de acuerdo? Y pues bueno, este paciente justamente vemos que este es un electrocardiograma que pusimos completamente normal, ¿de acuerdo? Después vemos también, no viene todas las variaciones, por eso no podemos verlo, pero bueno, es que lo puse en el ejemplo, pero no hay hipertrofia ventriculares y el QT es completamente normal. Aquí lo puse también porque es B2, se fijan tiene el punto J desviado, pero eso lo vamos a ver en la raza latina y no necesariamente habla de que hay una isquemia. ¿De acuerdo? Lesión es algo normal también, es solamente se presenta 1 o 2 regulaciones, no más de 2 milímetros y el resto del electrocardiograma es normal. Ahora, paciente de 10 años que tuvo un desmayo o un síncope. Repetimos, frecuencia cardíaca, justo aquí ya tenemos algo que nos llama la atención, 300, 150, 100, 75, por aquí, 60. 60, todo está en el límite o puede ser una bradicardia. Le vamos a poner apellido. ¿Es sinusal o no es sinusal? ABF, ¿de acuerdo? Tenemos un ABF que está negativo, pero después hace positivo. Y después tenemos ABR que no logramos ver, y después se ve negativo y aparentemente negativo. Por lo tanto, con yo aquí puedo hablar de que hay un ritmo que es ectópico, porque lo veo diferente. Cuando veo una P diferente de una a otra, quiere decir que dispara un lado de la aurícula, después otro lado, y entonces le llamamos o migratorio también. Ectópico, perdóname, es cuando
es totalmente diferente, pero es constante, pero cuando cambia le llamamos migratorio, porque está migrando de ciertas partes. Es muy importante que la P siempre tenga la misma morfología en la misma derivación, ¿de acuerdo? Algo que ya nos llama la atención, después vemos el complejo o después el eje eléctrico, en el cual el eje eléctrico está ABF positivo y D1 positivo, me deja tranquilo, quiere decir que ABF está hacia abajo, a la izquierda, y D1 a la izquierda, por lo tanto está como a 45 grados positivos, está todo bien. No hay crecimiento de aurículas, no hay bloqueo auriculoventricular, ni tampoco preexcitación, y los complejos son normales en B1, ¿de acuerdo? Normales en B6, ojo, y después terminamos con el segmento ST y el QT. Aquí el QT hay que corregirlo por la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Pero llama la atención que se ve prolongado, se ve un QT que no pasa, que no debería pasar en frecuencias cardíacas de 60, más de 2 cuadros medianos, y por lo tanto, ustedes miden el QT y el QT medido ya les da 560 milisegundos, quiere decir que hablan, vamos a empezar a contar también 5, 10, 15 cuadritos por punto 0,4. Cuando pasa de 460 milisegundos, hay que corregirlo y lo corregimos por la frecuencia cardíaca de la fórmula de Bassett. Aquí nos dio un QT corregido de 560, por lo tanto, este paciente no hay duda que tiene un QT largo. Si aparte tuvo un síncope, mucho ojo, este paciente tiene una canalopatía, ¿de acuerdo? Y este paciente tiene alto riesgo de hacer una taquicardia ventricular en la vida, pero simplemente por estar caminando, hacer deporte o no, ciertos estímulos que se asocian a ciertas canalopatías, y este paciente hace muerte súbita. Y ustedes pueden salvarle la vida al mandarlo con el cardiopediatra, después al electrofisiólogo que lo vamos a mandar, simplemente por haber detectado que tenía un QT corregido largo en un paciente que ya tiene un aviso y que afortunadamente no fue de los que debutaron con muerte súbita, sino que debutó con un síncope, nos dio una alerta y llegó con el electrocardiograma y tenía un QT largo. No se nos puede pasar un QT largo en un paciente con síncope, por favor, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante que midamos en todos y corroboremos el QT corregido, pero sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de muerte súbita o en los pacientes que tienen síncope, ¿de acuerdo? O palpitaciones, sospecha de arritmias, ¿ok? QT largo. Y así, bueno, tenemos muchos electrocardiogramas, pero yo con este ya también termino. Me gustaría nada más dejarles, por favor, como mensaje, hagan el mismo ejercicio con todos los electrocardiogramas que ustedes tomen y tengan en su servicio. Con esto nos vamos a tener mayor experiencia y sobre todo aprender a reconocer de manera inmediata que es un electro normal, lo vendemos y si no, pues entonces saber qué parte es la que está normal y podemos ir dirigido después a la interconsulta con cardiología pediátrica o de adultos y saber que ese electrocardiograma es completamente anormal, ¿de acuerdo? Si pueden tener acceso después a la plática, hay que regresar y hacer el ejercicio con los electrocardiogramas que ustedes tengan y pues bueno, si tienen alguna pregunta o dudas, me avisan y estamos al pendiente aquí en el sindicato para poder atenderlos a ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver si ahorita nos pasan alguna pregunta. Y bueno, salvo que haya otras, vamos a pasar a una de las primeras preguntas, es si podemos repetir la parte del eje eléctrico. Claro que sí. Si sale otra pregunta me la harán saber, pero el eje eléctrico, como es una de las partes más importantes, vamos a regresarla, ¿de acuerdo? Muy, muy sencillo, sobre todo en la parte en la que ustedes tienen que ver si solamente es positivo o negativo, pero si no con el cuadrante o el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Recuerden que este horizontal vamos a tener o a graficar D1 y en el vertical ABF. Nos vamos a ABF y aquí tenemos positivos nada más, afortunadamente, y aquí tenemos como 6 o 7. Y entonces dijimos que ABF es positivo hacia abajo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7. Ponemos un puntito y luego nos vamos a D1 y sabemos que D1 aquí es casi isodifásico. Lo podemos dejar en 0, sin escala de duda, y por eso lo dejaríamos aquí a 90 grados. Pero aquí parece que es ligeramente más negativo, entonces por lo tanto vamos a ir hacia la derecha del paciente y por aquí lo dejamos en un cuadrito y por lo tanto por eso en lugar de 90 se nos fue a 100 grados, ¿de acuerdo? Y esa es la forma más fácil de graficarlo. Esta es la forma exacta. La forma que yo les expliqué durante todos los ejemplos es decir, ABF positivo está abajo y D1 está isodifásico, pues está justamente en medio, pero si está ligeramente más negativo está abajo a la derecha, si está positivo abajo a la izquierda. Y eso es lo que siempre tenemos que ver. Repito, eje eléctrico, ABF positivos, ¿de acuerdo? Aprendimos también que siempre tendremos que ver
ABR de todo siempre negativo, tanto la P como el QRS como el ST, eso siempre tiene que ser así, ¿de acuerdo? Y todo lo contrario, en ABF siempre tiene que estar todo positivo, tanto la P como el QRS como el ST. Si no, hay algo anormal, ¿de acuerdo? Vale, si hay otra pregunta, nos la hacen llegar y también se la responderemos, y si no, con mucho gusto por mensaje, si la hacen después en el sindicato, se la respondemos y bueno, tienen mi nombre y mis datos y con mucho gusto los podemos ver. Estamos en el Adolfo López Mateos, sobre todo si es de pediatría, los podemos ver por telemedicina. Pues gracias al sindicato nuevamente y gracias a ustedes por su atención y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, buenas noches. Doctor Iñaki Navarro, muchísimas gracias por su presentación muy clara. Espero que no haya dudas, realmente pues no se han presentado preguntas aquí en el chat, está muy clara. Le agradecemos enormemente su participación y bueno, le vamos a hacer llegar su reconocimiento a la dirección que usted amablemente nos compartió, que dice así: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar AC, Universidad West Hill, otorga el presente reconocimiento al doctor Iñaki Navarro Castellanos, médico cardiólogo pediatra del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, por su participación como ponente en la jornada Programa Nacional de Capacitación para Médicos Familiares y Generales del CENTISSTE con el tema Interpretación de Electrocardiograma, realizado el 7 de octubre del 2021 desde la Sala de Plenos Dr. Carlos Riva Palacio Velasco del CEN del CENTISSTE, Ciudad de México, y firmado por el director de la Facultad de Medicina de la Universidad West Hill, el doctor Ramón Ignacio Esperón Hernández, y el presidente del CEN del CENTISSTE, el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla. Suma de voluntades para transformar. Y también le haremos llegar, doctor, un obsequio que se le hace a todos los ponentes que nos hacen el enorme favor de compartir sus conocimientos y experiencia acerca del tema pues planteado. Le agradecemos mucho, doctor. Y bueno, pues nada más recordarle a los compañeros médicos generales y familiares este programa nacional que se implementó con toda la mejor intención de dar capacitación continua a los médicos. Bueno, se implementó ya hace varias semanas, ya hasta se me hace poco tiempo, decía yo, es un mes y medio y no, ya tenemos 18 semanas que se han transmitido cada jueves e incluso se han hecho capacitación, por ejemplo, una semana completa de casos clínicos, se hizo también un congreso para médicos generales y familiares. Y quiero comentarles algo, ustedes pueden meterse a la página del sindicato en www.centiste.mx y ustedes van a encontrar ahí en esa página, ahí la tienen en la pantalla, un área que dice Programa Nacional de Capacitación para Médicos Generales y Familiares. Toda esta parte, ahí van a encontrar ustedes todas las ponencias que se han dado, tanto en el congreso que se hizo en su momento, como los casos clínicos y se hizo un congreso de una semana. Y posteriormente, hace unas semanas, se hizo un congreso de casos clínicos. Pero además también ahí van a encontrar todos los temas que se han visto durante estas 18 semanas, que han sido verdaderamente fabulosos. Se ha tratado de que sean ponentes de gran altura, que verdaderamente signifiquen para ustedes un apoyo para fortalecer sus conocimientos o para enriquecerlos. Ahí ustedes van a ver, miren, ahí pueden ustedes nada más con dar clic, ustedes pueden tener la oportunidad de ver estas ponencias y pues la idea es que nos acompañen en todo esto y que vayan pasando la voz, porque muchos compañeros pues no saben que existe ya esta capacitación dirigida específicamente para los médicos generales y familiares y pues eso sería de gran utilidad para todos. Además, decirles que se entrega una constancia, por ejemplo, en los congresos han sido avalados por la Universidad de West Hill, también por la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares. Todas las constancias que se generan, tanto de este programa que se da todos los jueves, como de estos casos clínicos que se dieron una semana, como del Congreso para Médicos Generales y Familiares, está avalado tanto por la Universidad West Hill como por la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares.
por lo que pues también les puede servir pues para desde el punto de vista curricular tener estas capacitaciones. Pues agradecerles siempre su presencia, agradecerles el interés que tienen. Sabemos que el horario a lo mejor en el que se transmiten estas jornadas no es el mejor en el sentido de que la mayoría está trabajando y sabemos que los médicos trabajamos en la mañana, en la tarde, los fines de semana, etcétera, y que pues tenemos poco tiempo para nosotros estarnos metiendo en el internet a las 10 de la mañana. Pero ustedes pueden ver estas. Lo importante es que estas quedan ahí listas para que ustedes puedan verlas en el momento en que tengan la oportunidad. Como quedan grabadas en YouTube, tanto en la plataforma de Selden Sentiste como en la plataforma de Luis Miguel Victoria Ranfla, en el momento en que ustedes tengan un tiempo libre, háganlo el fin de semana e incluso podrán llenar sus evaluaciones y tener derecho a una constancia, ya sea de los casos clínicos o ya sea del congreso o ya sea de estas jornadas. Les agradecemos enormemente el interés que tienen por capacitarse y esperemos vernos el próximo jueves para nuestra capacitación de este programa nacional para todos ustedes, con todo el interés, con todas las ganas, con todo el compromiso que el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE tiene con todos los médicos generales y familiares que nos hacen el favor de trabajar para esta noble institución y también para todos los médicos que nos ven de otras instituciones. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Lights go